A ver, la primera es, ¿qué tanta fuerza legal pueden tener los principios registrales cuando se cuestiona una observación registral de primera instancia? Bueno, si hemos dicho que los principios registrales son las notas características de cierto sistema, entonces tienen pues una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque se entiende además que el registrador como profesional que es, ¿no? Instruido además en una disciplina específica como es el derecho registral, no puede desconocer el alcance de estos principios. Y muchos de estos casos precisamente que hoy les he traído son de aplicación de estos principios. Por ejemplo, el de los de legitimación, acto sucesivo. De manera que muchas veces los usuarios es, creo yo, plenamente válido que al momento de pedir la reconsideración de una observación, acudan pues a un principio registral, claro está, un principio registral que pueda comprobarse en sede administrativa por el propio registro. No es el caso por eso, y quise así dejarlo señalado, el de la fe pública registral del artículo 2014. La condición de la buena fe no puede examinar el registro, pero otros principios que se fundan en datos exclusivamente registrales, como la especialidad, la legitimación, el tracto sucesivo, creo yo que son un importante insumo que se encuentra para los usuarios y que estos pueden invocarlos ante un registrador para que éste reconsidere su decisión y si éste no lo hace, inclusive para que lo argumenten ante el tribunal registral que como segunda instancia, por medio de un recurso de apelación, se pronunciará sobre el caso concreto. Otra consulta. En el caso de registro de constitución de personas jurídicas, sí se puede desistir la inscripción de una parte de lo indicado en el estatuto, por ejemplo, denominación abreviada. ¿Podría desarrollar esos ejemplos? Ok, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque he dicho que el desistimiento o la reserva opera respecto de actos separables. En el caso de una constitución, lo que se califica es el estatuto. El acto constitutivo recoge el estatuto que a su vez tiene las cláusulas, artículos que recogen lo que prescribe la ley, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, la denominación social, la razón social, el capital social, ¿no? En el caso del registro de sociedades, la denominación para este caso, que es lo que consulta Flor. Es bastante discutible que se considere que se trata de actos separables porque el acto es uno solo. El acto constitutivo con el estatuto es uno solo el acto. En tanto es uno solo, no estamos pues ante actos separables. No es que la denominación sea un acto independiente del estatuto, forma parte del contenido del estatuto. Sin embargo, ojo con esto porque podría quizá, aplicando por analogía algún criterio del tribunal registral, por ejemplo, les pongo un caso, el tribunal registral ha establecido que puede formularse desistimiento respecto de facultades de un otorgamiento de poder. Eh, es decir, yo otorgo un poder con facultades de administración, con facultades de representación. El tribunal registral ha admitido que pueda, por ejemplo, yo solicitar el desistimiento de la facultad de administración, ¿no? O sea, solo quiero que se registren las facultades de disposición, por ejemplo. El tribunal registral ha admitido ese criterio. Es un poco cuestionable porque, como he dicho, el acto es uno solo, el otorgamiento de poder. Pero aplicándose ese mismo criterio, podría decirse que, bueno, se está desistiendo de un extremo del estatuto, que no es propiamente un acto, porque forma parte este de un acto, como lo es el nombramiento de los primeros administradores, como lo es el nombramiento de capital, pero que en todo caso, a fin de cuentas, no va a afectar el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, juez entendido, podría quizá argumentarse que sí podría esto ser objeto de desistimiento. No podría, en cambio, y eso sí me parece absolutamente radical, y decir que no se puede, por ejemplo, desistirse o reservarse la inscripción del capital social, por ejemplo, en una constitución de estatuto, porque esta es una mención obligatoria. En este caso, si yo me desisto de la denominación abreviada, pues queda la denominación completa. Es decir, la sociedad no incumple con las prescripciones de la ley de sociedades. Por lo tanto, aplicando de manera amplia este criterio del tribunal registral, podría decirse que sí, podría ser objeto de desistimiento, aun cuando no se trate propiamente de un acto separable. Otra consulta. Mi consulta es si basta que se cancele el asiento en base a la ley 3313 o también se tiene que seguir un proceso judicial para la nulidad del acto jurídico inscrito en ese asiento cancelado administrativamente. Ok, si
si el acto ya ha sido objeto de cancelación en sede administrativa por suplantación de identidad o falsificación de documentos, siguiendo el procedimiento establecido en la ley 3033 y su reglamento, diría yo que ya se produjo el efecto no buscado por el interesado, que es que se deje sin efecto una inscripción y que incluso le evitaría pues tener que acudir a sede jurisdiccional con todos los costos, no solo en dinero, sino también en tiempo que esto conlleva para alcanzar el mismo objeto, ¿no? Inclusive podría darse el caso de que un juez avisado, ¿no? Advierta que el asiento ya ha sido cancelado y rechace pues la demanda por falta de interés para obrar. De manera que diría yo que es suficiente con la cancelación en sede administrativa. En otros casos, lamentablemente, solo podrá pedirse la nulidad en sede jurisdiccional cuando, por ejemplo, se han inscrito derechos de tercero, ¿no? Pero fuera de esos casos, si ya el acto ha sido cancelado con la 3313, yo diría que es innecesario acudir al órgano jurisdiccional para obtener una cancelación. Otra consulta. A ver. Otra consulta. Wow. En mérito al principio de legitimación y rogación, revisada la partida registral consta a favor de la sociedad conyugal conformada por A y B y posteriormente se inscribe una adjudicación en mérito de separación e indicación de bienes. En esta se indica la esposa acuerda que el esposo tendrá el uso exclusivo y posesión de la residencia conyugal. En la solicitud se solicita inscribir esa transferencia en una casa y un estacionamiento. Wow. La registradora no observa, pero solo inscribe en la partida de la casa. El usuario posteriormente pide rectificación de oficio y solicita que conforme la rogatoria se inscriba conforme se lo solicitó, ya que el hogar conyugal está conformado por la casa, habitación y el estacionamiento. Se debe, en base a los principios de legitimación y rogación, proceder con la inscripción o se debería por ser una rectificación de conceptos sin adjudicar nueva documentación. Ok, bueno, es una consulta bastante amplia, pero diría yo así de manera general, por una cuestión de tiempo, que si el acto está contenido en el título archivado, eh, no hay mayor elemento que aportar. O sea, si ya está el acto contenido y no se ha procedido con la inscripción como debió hacerse, y al no haberse formulado reserva al momento de la solicitud primigenia, pues tiene que ser objeto de calificación y por lo tanto establecerse si procede actualmente la inscripción, considerando que la situación de las partidas puede haber variado a la fecha. Otra cosa importante, esto importará además que en el caso de que no se hayan en su momento abonado los derechos de calificación, estos tendrán que pedirse en esta nueva solicitud. Pero, ojo, eso sí, creo yo, no se le tendrá que pedir mayor documentación para el caso. Porque si se verifica el título archivado, no hubo reserva de la. Otra consulta. Hace 37 años, mediante resolución judicial, se canceló asiento por anulación de matrimonio. Se debió inscribir en 3 partidas de inmuebles, pero solo el registrador lo inscribió en 2 partidas. ¿Es posible solicitar rectificación de esa partida pendiente? Ok, ok. Esto más o menos también está un poco vinculado al anterior. Lo que sucede es que, bueno, eso de se debió inscribir, eso tendrá que evaluarse sobre la base de que efectivamente eso haya fluido en los documentos que se aportaron, al igual que en el caso anterior. Si, por ejemplo, la inscripción, mejor dicho, los títulos comprendían a todos estos inmuebles y no se realizó en su momento, bueno, tendrá que verificarse si a la fecha procede sin requerir mayores documentos, pero ojo, eso sí, verificar también si es que proceden o hay obstáculos en la partida que actualmente impidan esa inscripción. Fuera de eso, yo creo que el interesado está totalmente legitimado para pedir que en mérito a ese título archivado se pida la inscripción. Pero esto tendrá que calificarse como un nuevo título. ¿Por qué? Porque en tanto no se hizo en su momento, la situación de la partida puede haber variado. Y esto, al no haberse inscrito, no está pues beneficiado por prioridad. O sea, no es que la situación se entienda que se ha mantenido para ese acto que no se ha inscrito, porque simplemente no se inscribió. Entonces, al no haberse producido una inscripción de ese acto, este no está cautelado, pues, por los efectos de la prioridad preferente. Otra consulta. Si se tiene un documento privado de compraventa no inscrita en registros públicos y en fecha posterior se inscribe una segunda venta, ¿se puede reclamar la primera como mejor derecho y o justo título? Ok, esto más o menos como el caso que les comentaba al final de la doble venta. Sí, sí, se puede hacer valer y de hecho muchos justiciables lo hacen, pero esto se va a tener que resolver en sede judicial, ante el órgano competente, sea juez o árbitro. ¿Por qué? Porque
en el registro se aplica, pues, entre otros principios, por ejemplo, el de prioridad excluyente. Si ya ingresó al registro una transferencia de ese mismo inmueble, este ya excluye que pueda realizarse otra transferencia sobre ese mismo bien, a favor de una persona distinta cuando ambos han tenido el mismo otorgante. Precluye, por así decirlo, para efectos registrales la posibilidad que al menos en sede registral pueda hacerse una inscripción de esa adquisición. Pero esto no significa que esa inscripción pues se haya validado. Puede haberse debido, por ejemplo, por un tema de fraude, ¿no? Y esto lo tiene que examinar y establecer el Poder Judicial. Y el Poder Judicial inclusive puede anular esa inscripción y por lo tanto disponer la inscripción de la venta que en los hechos fue la primera. Porque recordemos que un principio básico del derecho civil es que yo no puedo transferir más de lo que tengo. Si ya había transferido el dominio, entonces no puedo luego decir que el segundo pues ha adquirido algo cuando ya no tenía la propiedad. Sin embargo, esto, ojo, también va a tener que resolver el juez y considerando otros principios registrales, ¿no? Como el de fe pública registral, es decir, que se trate, pues, por ejemplo, de un tercero, ¿no? De un tercero de buena fe. En todo caso, para la pregunta, esto va a tener que dictaminarlo el juez, va a tener que analizarlo, no lo va a poder resolver el registro. Otra pregunta, el predio se cerró en el año 95 y se trasladó a la partida tal, pero otra partida, siguió generando asientos. Ah, la partida que supuestamente se había cerrado. Pese a estar cerrada, he solicitado se traslade todos los asientos de la partida a la partida tal. Ya van 2 meses y hasta ahora no me dan respuesta. La solicitud se presentaba en Pucallpa. Bueno, en realidad yo no puedo pronunciarme sobre títulos que se encuentran en trámite, pero habría que ver las particularidades del caso, porque para que el traslado de asientos es un supuesto de corrección de inexactitudes registrales. Está previsto en el reglamento general que una forma de corregir inexactitudes registrales, es decir, discrepancias entre lo inscrito, entre lo registrado y, lo no, y la realidad es extrarregistral de por sí. No hay realidad registral. La realidad siempre es extrarregistral. Entonces, esta discrepancia entre ambos se puede resolver por medio de el mecanismo de la rectificación. Pero ojo, la rectificación nunca puede perjudicar derechos adquiridos por terceros. Si en esta partida se han registrado adquisiciones de copropietarios que son incompatibles con las de la partida a la cual se quiere trasladar, diría yo que no se va a poder llevar a buen término este traslado y que esto va a tener que ser resuelto conforme dice el mismo Reglamento General de los Registros Públicos mediante título modificatorio posterior o resolución judicial. Se pronuncie sobre, este, sobre este contienda. En el año 1957 se realizó anotación preventiva de un terreno en Abancay. El mismo terreno, mediante un poder falso, se vendió y se inscribió en Andahuaylas. Es posible que haya dos partidas de un mismo terreno y que se pueda realizar dos partidas. Mediante la vía judicial por matrimonio nulo se canceló asientos del inmueble del RIMAC. La misma resolución se puede utilizar para un inmueble de comas, ya que es la misma persona de la cual se canceló asiento en el RIMAC. Mediante la vía judicial se canceló asientos. No entiendo un poco estas preguntas, me parece que están incompletas. Voy a pasar a otra. ¿Se puede cuestionar registralmente la actuación notarial ante casos de nulidad manifiesta? Ley resoluciones en donde no se ha decidido inscribir prescripciones adquisitivas de dominio sobre bienes de comunidades campesinas. Esto vulnera el presente observancia obligatoria pleno 214. Ah, ok. Se puede cuestionar registralmente. Ya, ok. Eh, sí, claro. Lo que sucede es que hay casos donde este aspecto sí es objeto de calificación por parte de las instancias registrales, no bajo un entendido de que se está cuestionando lo resuelto, la validez de lo resuelto, sino porque también es competencia del registrador en el caso de asuntos no contenciosos de sede notarial, verificar la competencia del notario. Los notarios no tienen competencia para declarar prescripciones sobre bienes, sobre bienes como los de comunidades campesinas, bienes que son imprescriptibles. Sin embargo, si esto no fluye del documento y llega al registro la declaración de propiedad, eh, pues se tendrá que estar a lo decidido por el notario y de ser el caso se procederá con la inscripción. Por ejemplo, digamos, no se pide una inscripción
se manda a catastro, ¿no? Se manda a catastro y la base gráfica no se advierte que esté vulnerando, que esté afectando propiedades de comunidades campesinas, ¿no? Cuyos bienes son imprescriptibles. Eh, si es así, esta circunstancia creo no va a poder ser detectada por el registro. Si un registrador quizá más avisado, no sé, le llegó por un escrito de oposición que se está prescribiendo un bien de una comunidad, lamentablemente creo yo que esto desborda el ámbito de la calificación y por lo tanto, eh, si no fluye de la partida registral o del propio título, alguna circunstancia que cuestione la competencia del notario, yo creo que se tiene que estar a lo que dice el precedente. Y por lo tanto, cualquier calificación diferente sí vulnera, ¿no? Sí entra en conflicto con el criterio de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal Registral. A ver, ahora, esto significa, ahora, ojo, esto no significa que lo declarado por el notario pues esté escrito en piedra. Recordemos que las inscripciones no son convalidantes, de manera que si alguien se considera afectado, puede y tiene que hacer valer eso, pero ante el órgano jurisdiccional, no ante el registro. El registro no asigna derechos, no atribuye derechos. Otra consulta, si en un pleno del tribunal registral se permite la rectificación unilateral de un predio a menor área con plano visado y sin superposición indicada en el certificado de búsqueda catastral y es de obligado cumplimiento de los registradores, también debe ser de obligatorio cumplimiento de los notarios. Ok. Bueno, los certificados de búsqueda catastral son precisamente importantes por ello, porque además son requisitos para seguir muchos de estos procedimientos de determinación o rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Y por lo tanto, claro, vinculan al notario, ¿no? O al menos son un insumo importante para que éste pueda resolver, ¿no? Sobre lo que se lleva a su conocimiento. Pero ojo, salvo casos específicos, la información de los certificados de búsqueda catastral no significa que porque se dijo en un momento que no había superposición y luego cuando se presenta el registro se detecta una superposición, igual se va a inscribir el título. No, recordemos que la base gráfica registral se encuentra en constante actualización. De manera que si al momento que se solicita la inscripción sí se detecta una superposición que es obstáculo para proceder con alguno de estos mecanismos de rectificación, el registrador está autorizado para denegar la inscripción de ser el caso. Eh, si en un pleno, a ver, la misma pregunta, una prescripción de dominio que se realizó en el año 2000 pero no se inscribió en registros públicos, ¿es posible inscribir en estos momentos? Claro, sí. Recordemos que el derecho de propiedad pues no tiene una vigencia determinada, ¿no? Eh, por lo tanto, el título no se haya inscrito no significa que no se pueda presentar ahora el registro solicitando la inscripción. Pero ojo, se tendrá que calificar considerando cuál es la situación actual de las partidas que puedan estar vinculadas. Si, por ejemplo, resulta que en su momento, cuando se tramitó la prescripción, era un predio no inscrito, pero a la fecha ya se encuentra inscrito como parte de otro mayor, entonces esto sí va a ser obstáculo, porque la calificación se hace considerando la fecha en que se presentó el título. Es decir, si la situación del predio ha variado desde el año 2000 hasta la fecha en cuanto a la partida que se puede encontrar vinculada, entonces esto obviamente va a determinar que quien tenga a su cargo la calificación del título tenga que considerar lo que existe a la fecha que se presenta el título, no a la fecha en la que se otorgó. Esto es muy importante que se tenga presente. ¿Por qué? Porque muchas veces en las prescripciones, por ejemplo, sobre todo en partidas inmensas, ingresan nuevos copropietarios o quizá en su momento no han sido emplazados. Entonces, esto sí va a generar una objeción al momento de que solicite la inscripción de esa sentencia, de ser el caso. Otra consulta. Un predio con partida cerrada en el año 95 y trasladado a otra nueva, pero la partida ha seguido cerrada generando asientos. ¿Es posible que los asientos generados en la partida se traslade a la otra nueva? De nuevo, repito, sí se puede trasladar, pero esto, como todo mecanismo de rectificación, está supeditado a que no se afecten derechos de terceros. O sea, que no afecten inscripciones posteriores. Si se trata de partidas compatibles entre sí, no veo mayor inconveniente para que se pueda subsanar, se pueda corregir esta inexactitud a través de los traslados de asientos. Otra consulta. La cancelación de un poder que se otorgó a una persona se hizo ante el notario en el año 2014 y no se inscribió en registro público. Sin esa fecha se puede inscribir ahora la cancelación de un poder. Bueno, lo mismo que para la consulta anterior, sí, o sea, no hay fecha límite para presentar un título al registro. Si tienes un título inscribir en el registro, lo preferible es que lo inscribas cuanto antes. No lo hiciste en su momento, pues esto no te limita para que ahora lo presentes. Pero ojo, vuelvo a repetir, la calificación, una vez que se presente ese título al registro, se considerará
se realizará considerando la situación actual de las partidas que puedan estar involucradas, no la situación que existía a la fecha que se otorgó el acto. Buenas tardes. ¿Puede comentar el segundo párrafo del artículo 9 del TUO respecto a la calificación de resoluciones administrativas? Precedente debe existir congruencia entre los considerandos si resuelve, ejemplo, no consignar la fecha para acceder y luego aprobar las habilitaciones urbanas ejecutadas. Ok, este es un aspecto, bueno, creo que esto es lo que estoy entendiendo en la pregunta, ¿no? Sobre calificación de resoluciones administrativas. En la calificación de resoluciones administrativas, el registrador debe verificar lo que se establece en el precedente de observancia obligatoria. O sea, básicamente el carácter inscribible o no del acto, la competencia del funcionario, las formalidades del título y también la existencia o no de adecuación con la partida registral. Pero otros aspectos como la congruencia. Parece ser que el criterio del tribunal ha sido que esto escapa un poco a la calificación registral, aunque lo curioso es que, por ejemplo, en otras latitudes, como en España, la congruencia sí está considerada dentro de los alcances de la calificación de actos administrativos e inclusive de resoluciones judiciales. Sin embargo, acá se podría considerar que extender el examen de la congruencia vulnera lo que se refiere al fondo o motivación del propio procedimiento, de manera que en principio esto no se tendría que calificar. Basta que se califiquen los aspectos que ha señalado el precedente de observancia obligatoria. Otra pregunta. Mi pregunta va respecto al principio de titulación auténtica, la constitución de sindicatos y su renovación si creen en mérito acto administrativo presentar en original o en copia certificada por el funcionario y no se requiere intervención notarial. ¿Sería válida la presentación de dichos documentos a través del sitio SUNAR por el notario? ¿Ve que afectaría el principio de titulación auténtica? Muy interesante, muy interesante. Eh, si se pone un poco de atención a lo que establece el Reglamento General de los Registros Públicos, eh, parece que se dirige así a admitir que se presenten copias certificadas por notario, pero de actos complementarios de uno inscrito, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, quizá eh, un reglamento interno con numeración, ¿no? Un reglamento interno con numeración. Presenta el notario por el SIT-SUNARP el documento privado con firmas certificadas, ¿no? El documento privado del reglamento con las firmas certificadas y además el certificado de numeración de las unidades que se van a independizar. Parece ser que ese es el supuesto que se ha tenido en mente al momento de aprobar la modificación del Reglamento General de los Registros Públicos que autoriza que los notarios puedan ingresar por el SIT-SUNARP actos administrativos, ¿no? Copias certificadas de documentos que contienen actos administrativos. No cuando lo único que se va a registrar es un acto administrativo. Sin embargo, me parece que existen resoluciones del Tribunal Registral que sí han admitido eso bajo el entendido de que no se está afectando la autenticidad porque se entiende que el notario tiene en su poder los documentos originales, ¿no? Y lo que sigue llegando al registro son traslados, ¿no? Que en tanto llevan su firma digital, tienen garantizado pues la autenticidad del documento, ¿no? Podría decirse que en realidad sí, siendo estricto, sí se vería en cierto modo alterado el principio de titulación auténtica, que tendría que presentarse la copia certificada. Sin embargo, entiendo que se ha buscado preferir la dinámica de las inscripciones, ¿no? Porque en un entorno digital, pues las inscripciones son mucho más rápidas, evitan los desplazamientos, y en tanto haya alguien que asuma responsabilidad de esto, en este caso el notario que ingresa los documentos, ¿no? Al SID, y que con su firma autentica hasta cierto punto, ¿no? Estos documentos son los que se corresponden con los que tienen su poder, pues podría decirse que puede, en cierto modo, moderarse, ¿no? Los efectos de la titulación auténtica. Bueno, creo que eso sería todo en cuanto a las preguntas que me han alcanzado. No sé si alcance tiempo para una consulta adicional del público, dadas las Doctor, horas. me dicen por interno, por favor, dos preguntas más, me dicen. ¿No? Ya, ¿podemos habilitar el Ok. micro? Usted me dice si desea o no. Sí, claro, claro. Dos preguntas, hay como cinco, pero por la premura del tiempo no se va a poder atender a todos. ¿Ya? Así es. A ver, equipo técnico, por favor, me apoyan. El señor Cristian León, habilite su cámara, se abre, por favor. Equipo técnico, señor Cristian León, ¿Cómo adelante. están? ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches. Sí, buenas noches, lo Sí, escuchamos. Adelante, por sí, se favor. le ¿Cómo le va? escucha, Qué gusto. Cristian. Gracias. Muy amable, gracias. Una pregunta, mire, en, en marzo del 2024 se solicitó una donación de predios de dos títulos. Los mismos fueron uno tachado y uno observado. Entonces, se había omitido en la minuta, en la escritura pública, el tema de del valor del predio. Lamentablemente, de esa fecha ahora, la notaría, disculpen la palabra, se ha lavado las manos y yo he tenido que buscar, y encontré una resolución del Tribunal Registral que da visto bueno al acto de donación, pese a que no se indicaron los valores de los predios. Ante la desidia de la notaría, qué podemos hacer para que la operación se lleve a cabo, por favor? Ok, ok, si no he entendido mal, se celebraron dos Sí, donaciones o una donación, dos donaciones, ¿no? Pero no sí, se dos indicó la títulos, valorización de los inmuebles donados, correcto, ¿no? Que es requisito de validez sí, para la donación. Ok, correcto. ya, Y, bueno, sí, sí, dime, Cristian. claro, y una fue tachada, una observada, lo reclamé en la notaría correspondiente, pero mire, ha pasado casi un año con 3 meses y no me dan respuesta, y yo he podido, en diferentes charlas que he estado con ustedes, es más, he participado CADE, y me hicieron llegar una resolución al Tribunal Registral que con una apelación se pudo eh, elevar esas donaciones pese a la falta del valor real de los predios. Bueno, pero tendría que revisar esa resolución del tribunal, pero yo dudo que se haya pasado la inscripción, se haya permitido la inscripción del acto sin haberse indicado la valorización. Lo más probable es que se trate de una resolución donde efectivamente en la escritura primigenia no se indicó la valorización, pero se otorgó una escritura aclaratoria donde sí se subsanó ese aspecto, indicando ahí la valorización, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces me parece que sí he visto resoluciones del tribunal que han dicho que esto, si no se indica en la escritura original, podría subsanarse mediante una escritura complementaria. Creo que ese es el criterio del tribunal, me parece, o al menos lo que yo recuerdo de alguna resolución que he visto por ahí. Pero a lo que voy es que igual se necesita que si las partes han omitido indicar la valorización, tienen que indicarlo y para eso tienen que otorgar una nueva escritura. No es necesario que sea una nueva donación, pero sí una escritura complementaria, una escritura aclaratoria. Y esto, sí, mi estimado, creo que es importante que tengas presente que las aclaraciones no necesariamente se tienen que otorgar ante el mismo notario que otorgó la escritura original. Pueden acudir a ante otro notario. Si no, imagínate el caso que inclusive el notario haya fallecido. ¿Eso significaría que nunca podría aclararse un acto jurídico? No es así. Tendría que acudir a otra notaría. Si es que me dices que la notaría les pone bastantes peros, yo les sugeriría que acudan a otra notaría, los mismos otorgantes, y celebren un acto complementario de la escritura de donación y en una nueva oportunidad presenten ambas escrituras para que ya no sea objeto de observación o de tacha. Muchas gracias. O- ok, A ver, una última pregunta pregunta, por favor. más. Ok, Equipo técnico, la señorita Flor Fernández, habilite su micro, por favor. Flor Fernández, adelante con su pregunta, Buenas sea. noches. Buenas noches con todos. buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, mi consulta es la siguiente. Mire, respecto de una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, bueno, hice una modificación de estatutos. Verifiqué la partida, todos los asientos de la partida registral, y pues estaba publicitada en uno de los asientos de aumento de capital, estaba publicitada a uno de los socios específicamente como soltero. Él ingresaba a la sociedad por transferencia de participaciones y pues en el asiento registral constaba de manera explícita sus datos, ¿no? Nombre completo, DNI y sobre todo soltero. Entonces, Ok. bueno, yo hice la modificación de estatuto, se lo ve escritura pública y sale una observación por parte de registros públicos indicando que uno de los socios es casado. Entonces, bueno, al ver la publicidad registral, lo que se había publicitado, en notaría se intuyó que era
se intuyó, digo, porque muchas veces cuando hacen pues este tipo de actos, los socios lo requieren no en la brevedad posible y muchas veces no adjuntan documentos como parte de matrimonio, etcétera. Entonces, a veces se asume que es un bien propio, ¿no? Antes del matrimonio, que a veces suele suceder, lo adquiere antes de casarse. Entonces, luego se verificó, cuando salió la observación, se verifica que efectivamente el socio es casado, pero no recién, sino hace incluso mucho tiempo antes de pertenecer a la sociedad. Entonces, al Ok. sacar la observación, registros de manera adicional cobra 2560, que me parece que es de la rectificación. Que bueno, a mi entender, en todo caso, ese costo no debería asumir el registro, sino sería tipo una rectificación de oficio porque fue un error en la publicidad que ya estaba inscrita en el asiento anterior. Entonces, mi consulta es en ese caso, me piden una ratificación de la esposa, pero obviamente el cliente pues dice, ¿por qué no inscribieron? Si yo soy casado hace tantos años, ¿por qué no inscribieron? Mi esposa no vive en el Perú y bueno, ahí está el problema, ¿no? Entonces, en ese caso, doctor, mi consulta es, ¿qué es lo que se podría hacer para que se inscriba la modificación de estatutos, que exactamente es un aumento de capital? Ok. em, a ver, hay ahí algunas cosas que quizá hay que tener un poco, ir por partes. ¿Por qué? Me dices que es un caso de una modificación, no de un aumento de capital, de una SRL, donde uno de los socios se encuentra casado, ¿no? Y se ha verificado que a la fecha que adquirió las participaciones, ¿no? Que tuvo la condición de socio, se encontraba casado, por lo que salvo que se encontrara bajo un régimen de separación de patrimonio, se entiende que era un bien social, ¿no? Pero lo que pasa es que en mi consulta de algunas cosas no he llegado a captar del todo. Se trata de un socio que ya está inscrito, ¿no? O sea, sus participaciones sociales ya están inscritas, porque me mencionas inclusive una publicidad. Mi estimada, no sé si puedes eh, dar algunas luces, en Sí, todo caso. doctor, ¿Sí? disculpe, no se activaba mi audio, ya se activó. Ah, ok, Sí, ok. efectivamente, es un socio que ingresó a la sociedad en el año 2014 Ok. Ya se y encontraba estamos casado a esa fecha. correcto, se encontraba casado, pero lo Ya. inscribieron y lo publicitaron como soltero, Ah, ok. Y en el archivado de esa inscripción, ¿él cómo se identificó? ¿Como soltero? como soltero. Ok, ya, ok. Entonces, en el asiento tenía que reflejarse como soltero, porque es el estado civil con el que se identificó al momento que otorga el Pero, título. doctor, su partida de matrimonio es del 90, de 1990, Ok, porque esa obviamente partida de matrimonio se encontraba en el título. no. Ok, ya. Entonces, si es así, la inscripción en realidad refleja lo que está en el título archivado. Ya. Ya. Ahora, ¿qué es lo que se busca ahora? ¿Se busca que se cambie la calidad del bien? No, se busca que se inscriba el aumento de capital, pero hay una imposibilidad de la esposa de firmar la escritura porque no radica actualmente, no está Ok. en el Perú. Actualmente se encuentra casado. Sí, actualmente se encuentra Claro, o casado. sea, mejor dicho, en el acto que ahora está otorgando, sí se está identificando como casado. Como le mencioné, se colocó casado sin la intervención de su cónyuge por tratarse de un Ujú. bien propio porque se asumía, por la publicidad del asiento, se asumía que era un bien propio porque figuraba como Ajá, soltero. claro, claro. Pero él está aumentando el capital, está aportando. Él es uno de los que aporta el capital. Ok, ya. Lo que sucede es que al aportar el bienes sociales, se entiende que las participaciones que se van a emitir, pues, ¿no? A su favor, van a tener también la condición de bienes sociales, porque se están aportando bienes sociales. Entonces, entiendo yo que no se está cuestionando las participaciones que tenía anteriormente. Al menos yo creo que no habría ya posibilidad de hacerlo. Incluso podrías darse el caso de que él, no sé, pues opte por no participar en el aumento, sino en transferir sus participaciones sociales. Es por eso que la importancia del principio de legitimación. Si él figura en la partida como socio, él inclusive, aun cuando otorgue una transferencia, ¿no? Donde se identifique como casado, él podría, sobre la base de lo inscrito, disponer de esas participaciones sociales a favor de un tercero y por lo tanto apartarse de la sociedad. No está optando por eso, más bien está aportando bienes, ¿no? Aportando bienes
para que se emitan participaciones sociales, ¿no? Se aumenta el capital y por lo tanto él va a incrementar su participación en la sociedad. Pero al aportarse bienes, entiendo que es por esa razón que le están pidiendo la intervención, porque para la disposición de bienes sociales se necesita la participación de ambos cónyuges, según el artículo 315 del Código Civil. De manera que tendría que participar la cónyuge. Yo creo que el hecho de pedir la rectificación, además de la calidad, que quizá es lo que le está pidiendo el registrador, quizá podría exceder un poco el ámbito de la calificación. Yo creo que acá bastaría claro, que intervenga la cónyuge para efectos de la, del aumento de capital, ¿no? Por bienes que se entiende que pertenecen al caudal social y de esa manera ya se inscribiría el aumento. Incluso este consentimiento, creo yo, podría hacerse mediante documento privado con firma certificada. En el caso de que la cónyuge se encuentre en el extranjero, tiene además la posibilidad de acudir ante un cónsul, por ejemplo, ¿no? O, o ante un notario, ¿no? Del país para otorgar el poder. Y yo le sugeriría que acuda ante un cónsul. ¿Por qué? Porque los cónsules inclusive pueden presentar los poderes también por la plataforma del SIT-SUNARP, de manera que ese poder podría registrarlo y con base en ese poder acreditar el consentimiento de la cónyuge para el acto del aumento de capital. Ahora, si además pretende ya sincerar la situación de los bienes, porque se trataría realmente de bienes sociales, también puede hacerlo y quizá por ese lado vaya el sentido de la observación del registrador, ¿no? Pero para eso uno tendría que intervenir el cónyuge y hacerlo mediante escritura pública. Ahí sí ya no bastaría documento privado. Pero para eso, si se encuentra en el extranjero y entiendo no están en malos términos los cónyuges, ¿no? Que otorgue inclusive un poder a favor de su cónyuge ante un cónsul y de preferencia que registre ese poder para que el cónyuge que está realizando el aumento pueda otorgar tanto la rectificación de la calidad del bien de todas las participaciones sociales, como para acreditar el consentimiento de su cónyuge por la disposición de bienes sociales en este aumento de capital. Yo le sugeriría eso en todo caso. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y, por supuesto, a nuestro expositor por compartir con nosotros este importante tema. Doctor Javier Echeverría, ¿quisiera decir algunas palabras antes de despedirnos? Eh, bueno, ante todo, pues agradecer por la oportunidad, ¿no? De haber podido dar algunas luces, ¿no? De mi experiencia, ¿no? Sobre cómo se han venido abordando, ¿no? El tratamiento de la aplicación concreta de los principios registrales, porque muchas veces los usuarios, pues, inclusive, ¿no? Los propios registradores, sabemos cuáles son los principios registrales. Repasamos estos en las normas, ¿no? En los reglamentos, en el Código Civil, todo, todas las normas que aplicamos en nuestro día a día, ¿no? O al menos que debemos conocer en nuestro día a día. Sin embargo, muchas veces el aspecto práctico, que es lo que yo he tratado de resaltar, al menos el día de hoy, a través de la exposición de estos criterios, tanto resoluciones del Tribunal Registral como acuerdos plenarios o precedentes, creo que es lo que necesitan nuestros usuarios de los servicios registrales y me da bastante pues alegría no haber tenido esta oportunidad para compartir con ustedes esto en la charla de hoy.